Hola a todos, somos del grupo 2 de Historia y está conformado por Odalis Solano, Adriana Coronel, Jennifer Caiza, Frank Cedeño y Robinson Espinosa. La expansión y crisis de la República. Durante esta época, Roma inició la conquista de la península itálica y de extensos territorios del Mediterráneo. Los romanos se impusieron tras un largo conflicto que los enfrentó a los cartagineses en las guerras púnicas. Los romanos ocuparon parte de la península ibérica y a su vez convirtieron a Cartago en una provincia de Roma. Las guerras púnicas fue un enfrentamiento entre los romanos y los cartagineses. Este conflicto favoreció a los cartagineses, que estaban dirigidos por Aníbal. Tras conquistar parte de la península ibérica, Aníbal intentaba conquistar toda la península itálica, atravesando las Alpes con un ejército de más de 60.000 hombres y numerosos elefantes. Obtuvo tres victorias muy importantes: Trebia, Trasímeno y Canas. Finalmente fue derrotado por los romanos. Aníbal se refugió en otros reinos y acabó envenenándose para evitar caer así en las manos de los romanos. La crisis de la República. El periodo republicano fue muy beneficioso para Roma, ya que les trajo muchas riquezas, en especial a los militares y a los patricios, pues estos obtuvieron muchas tierras. Sin embargo, los campesinos tuvieron que vender sus tierras y participar en el ejército. Debido a la desigualdad social que existía, dieron lugar a varias revueltas. Una de ellas era la de los hermanos Graco, donde pedían que el reparto de las riquezas sean más justas. Julio César era uno de los jefes militares que en el año 48 a.C. asumió todo el poder y se enfrentó al Senado en una guerra civil. Pero luego de eso, 4 años después, fue asesinado. La revuelta de Espartaco. El esclavo y gladiador Espartaco, en el año 73 a.C., reunió un ejército de 30.000 esclavos, donde exigían la libertad y mejorar sus condiciones de vida. La formación del Imperio Romano. La guerra civil en la que se vio sumida Roma finalizó en el año 31 a.C. con la victoria de Octavio. En el año 27 a.C., el Senado le otorgó el título La Sagrada de Augus. Esto significaba que todo esté bajo la protección de dioses. Octavio Augusto organizó un ejército poderoso que le permitió ampliar los territorios del imperio y controlar con eficacia las provincias. La paz romana. Los siglos I y II son conocidos como la época de la Pax Romana. En estos años se vivió en el imperio un clima de seguridad, garantizado por un ejército poderoso. La organización de Roma permitió el crecimiento económico entre los diferentes pueblos del mercado y se intercambiaban mercancías e ideas. La organización del imperio. En las provincias se pagaban impuestos elevados, que eran una fuente importante de ingreso en el Estado. Las provincias fueron proveedores de alimentos y de muchos productos que llegaban a Roma, y así se desarrolló un importante comercio. Cada ciudad tenía su propio gobierno, que funcionaba a una pequeña escala como el de Roma. El gobierno de la ciudad estaba formado por varios magistrados encargados del orden. El ejército romano. Cada soldado debía pagarse sus armas porque los ricos formaban el grupo mejor armado y a caballo. Algunos soldados llevaban también hondas y arcos. Los soldados o legionarios se agrupaban en grupos de 100. Los romanos también tuvieron una flota que se desplazó por el Mediterráneo y desempeñó un papel muy importante en muchas guerras y conquistas. La desintegración del imperio. La crisis debajo del imperio. A partir del siglo III, el imperio romano se enfrentó a una serie de importantes cambios políticos y económicos, internos y externos, que acabaron en una situación de crisis política, económica, militar y social. Es la época que conocemos como el Bajo Imperio. La inseguridad en los límites o fronteras.
Finalizada la conquista, el ejército trataba de mantener y defender los límites o fronteras del imperio, pero esta tarea fue más difícil porque los pueblos germánicos, a los que romanos denominaban bárbaros, atacaron repentinamente la frontera del imperio en el norte de Europa. Crisis económica. La inseguridad en las fronteras y los territorios del imperio provocaron una disminución del comercio, pues muchas de las mercaderías no podían llegar a sus destinos. Además, la necesidad de mantener al ejército y los gastos que generaban las guerras en las fronteras provocaron un aumento de los impuestos. La división y el final del imperio. La diferencia entre la parte oriental y la occidental del imperio fueron aumentando durante el siglo III y IV. Dada la inestabilidad de las fronteras romanas, el emperador Teodosio creyó que era más fácil defender el territorio si lo dividía, y en el año 395 lo dividió entre el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriente. El Imperio Romano Occidental, tras la división, pasó una gran crisis, y las capitales Milán y Ravenna tuvieron unas gran consecuencias tras la crisis en el siglo V. En el año 410, los visigodos eran liderados por Alarquérico y saquearon Roma. Finalmente, en el año 407, el caudillo Bárbara Adocro depuso al emperador romano Marmulo Angustulo, que dio a un niño de 10 años, el cual esto marcó la antigüedad y abrió una nueva era prehistórica, la Edad Media. El Imperio Romano del Oriente. Este territorio tenía su capital en una antigua colonia griega llamada Bizancio, que cambió su nombre al honor del emperador Constantino. Fue llamado Constantinopla, actualmente Estambul. El Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, llegó a su máximo esplendor en el siglo VI, cuando conquistó parte de las tierras del Mediterráneo occidental. Gracias.